pues vámonos con la información que ha surgido a nivel nacional. Y fíjese que Sheinbaum respaldó al abogado mixteco para presidir la Corte, y es que tras la elección judicial del pasado 1 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la llegada del abogado Hugo Aguilar Ortiz a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, aseguró que el abogado de origen mixteco tiene credenciales para ser miembro de la Suprema Corte. La titular del Ejecutivo Federal destacó que se trata de un cambio profundo y tendrá el INE de que decidir quién será la persona que ocupe la presidencia en la Corte. Escuchamos. Hoy me estaban comentando, no lo tenía yo presente, pues tiene que evaluar el INE quién va a ser, porque en la Constitución también viene una parte de preferencia para las mujeres. Entonces el INE tiene que ver quién sería la presidenta o el presidente del INE, pero pues nos da mucho gusto, la verdad. No había habido representación de un indígena, de una persona de pueblos originarios. Me decía hoy Jesús desde Juárez o el Nigromante. Entonces, pues sí es un cambio profundo. Qué bueno que llegó una persona de pueblos originarios, mixteco. Juárez era zapoteco, mixteco. Donde los indígenas y los pobres obviamente no tenían acceso a la justicia. ¿Cuál es su percepción como presidenta de la República, aunque haya una independencia? Pues ese es el objetivo, que haya acceso igual a la justicia de todas y todos los mexicanos. Pero fíjense, en el otro proceso, ¿cuándo iba a llegar un Hugo a la Corte? Claro, lo ven, ¿cómo es posible? Imagínense. Es un abogado muy reconocido, muy reconocido. O sea, tiene credenciales para ser miembro de la Corte. Entonces, qué bueno, la verdad. Y ya pues, ¿quién va a ser presidente o presidenta? Pues ya lo definirá el INE. Bueno, pues ahora sí que yo hasta, como Santo Tomás, hasta no meter mis dedos en la llaga, no creer. Vamos a ver qué tan eficiente sale. El hecho de que sea, mire, a mí me molesta mucho que estemos volteando a ver cuál es el origen de esta persona. A menos de que sea como para reconocimiento, pero después de que hizo algo, me explico, pero esto de que estemos volteando, es que es mixteco, ahí, ¿y cuál es el problema que sea mixteco? ¿O cuál es la ventaja de que lo sea? En una posición así, no se trata de que seas o no, se trata de que puedas. Y esa es la parte interesante. Vamos a ver, porque es la presidencia de un poder. Básicamente estamos hablando de un titular al mismo nivel de Sheinbaum. Ese es el poder que él tiene o que va a tener, porque es el representante del poder judicial, si es que hablamos de la división de los tres poderes, ¿no? Que está muy desdibujada ahorita, pero bueno, al final de cuentas, en el ámbito aspiracional eso es. Entonces, como quien dice, va a ser su homólogo. Bueno, no su homólogo, no, porque ese no es el mismo cargo, no, están en el mismo nivel. Entonces, pues vamos a ver, ¿verdad? Por otra parte, fíjese que el gobierno federal atribuye baja de remesas en la política migratoria de Trump, luego de que el Banco de México reportó una caída de remesas en el primer trimestre de este año. Y por cierto que es del 12%. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que están analizando cuál es la razón, y aunque pidió no especular, atribuyó esta acción a la política migratoria de Trump. Durante la conferencia matutina, señaló que su gobierno trabaja con organizaciones de mexicanos en Estados Unidos para conocer la razón de la baja de las remesas. Estamos trabajando para ver cuál es la razón, incluso con las organizaciones que trabajan con paisanos en Estados Unidos, para saber por qué disminuyeron las remesas en el primer trimestre. Y bueno, pues vamos a escucharla. Estamos trabajando para ver cuál es la razón, incluso con las organizaciones
que trabajan con paisanos en Estados Unidos, para saber pues por qué disminuyeron las remesas en el primer trimestre. Entonces, hasta que no tengamos más información no podemos decir cuál es la razón, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de los mexicanos que viven en Estados Unidos que han regresado a México, pues no es un número tan importante como para decir que producto de eso disminuyeron las remesas. Entonces hay que averiguar exactamente qué está pasando. Es probable que algo tenga que ver pues con esta, pues la nueva política de inmigración que ha implementado el presidente Trump. Pero no nos adelantemos, no especulemos. Y ya que tengamos el informe, se los damos con gusto. Bien, bien, bien. Pues ya veremos. Hasta que tenga el informe. Pero ¿verdad que sí les preocupan? Y más si le van a poner un impuesto a las remesas, ¿no? Sería muy injusto que les tuvieras, que también México les cobrara, sobre todo si estamos en esa política de, ¿qué? México te abraza, ¿no? Sale, ¿no? Vale. Bueno, mire, nuevos ministros de la Suprema Corte deben denunciar irregularidades. Esto lo sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahí va a meter su cucharota otra vez con un poder que supuestamente no es el de ella. Vale. Bueno, consideró que si si los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación encuentran irregularidades en el proceso de entrega-recepción, deben presentar las denuncias administrativas y, si es el caso, penales. Pero llamó a evitar que haya una persecución y a concentrarse en mirar hacia adelante para garantizar el acceso a la justicia. En Palacio Nacional, al referirse a esta reciente resolución de los ministros salientes, en la que gozarían de garantías especialmente reforzadas, por lo que no serían sometidos a casos de presunta responsabilidad administrativo penal, la jefa del Ejecutivo dijo que pues en el que nada debe, nada teme. A ver, escuchamos. Parece que la nueva Corte, claro que va a depender de ellos, pues son autónomos, pero el nuevo Poder Judicial pues tiene que concentrarse en hacer que haya acceso a la justicia en nuestro país. Esa es su principal función. Si en el proceso de entrega-recepción, porque en todo hay un proceso de entrega-recepción, encuentran irregularidades, pues tienen que presentar, más ellos si son los guardianes de la justicia. Pero no debe haber, desde mi punto de vista, no deben llegar a ser un asunto de persecución, sino deben de concentrarse en el acceso a la justicia, y ya si encuentran algún problema, pues ya que se presente la denuncia administrativa o en su caso penal. Pero yo creo que hay que mirar hacia adelante, porque el pueblo de México lo que está esperando con este nuevo Poder Judicial pues es que tengamos un acceso a la justicia completamente distinto. Bueno, pues vamos a ver. Por otra parte, fíjese que cada voto de la elección judicial costó 531 pesos. Cada uno de los 13 millones de votos emitidos en la primera elección judicial tuvo un costo de 531.73 pesos, considerando todo el gasto que implicó poner en marcha los comicios de este 1 de junio. Después del recorte al presupuesto planteado por el Instituto Nacional Electoral, la elección al Poder Judicial terminó con cerca de 7.019 millones de pesos para llevarse a cabo, por lo que el resultado fue que cada voto costará pues poco más de 530 pesos. En el escenario de donde todas las personas inscritas en el padrón hubieran votado, pues en esta primera elección del Poder Judicial cada voto hubiera tenido un costo de 69.81 pesotes, cosa que no sucedió porque nada más llegaron a votar el 13% de la población.